Lo que estamos poniendo dentro del marco jurídico es que esa sentencia no tiene eficacia, porque esa sentencia ya ha sido controlada por la instancia máxima sobre el Tribunal Constitucional. Vamos a conversar ahora con la vía Zoom con la doctora Marianela Ledesma, expresidenta del Tribunal Constitucional. Doctora Ledesma, muy buenos días, gracias por atendernos. Buenos días, Lucas. Un gusto nuevamente estar contigo. Doctora, hay una tremenda controversia. Hemos escuchado esta mañana a William Paco Castillo por un lado y a Juan José Quispe por el otro defender puntos de vista totalmente encontrados con respecto a cómo interpretar el auto del Tribunal Constitucional emitido. Entiendo, tengo acá la fecha, el 21 de noviembre, pero recién conocido el día de ayer. Y hay una frase, un inciso que a mí me llama la atención por la interpretación a la que puede llevar. Es decir, dice lo siguiente: cabe precisar que el Tribunal Constitucional, mediante sentencia del 17 de marzo del 22, declaró fundada la demanda de habeas corpus interpuesta a favor de don Alberto Fujimori. Evidentemente, dice el tribunal, se trató de una decisión final frente a la cual no cabe impugnación alguna. ¿Qué significa esto, doctora Ledesma? Bueno, primero tengo que decir que esta decisión, diríamos que es un refrito en términos periodísticos, y luego reflexionaré el momento y la oportunidad en la que sale, a la luz de la decisión del juez Chávez Tamariz, que ha ordenado esta intervención en la Fiscalía de la Nación, porque todo parece una concatenación dentro, no hay coincidencias. Yendo directamente al tema, miren, para explicar a los ciudadanos, toda decisión judicial, sea de un juez de mínimo grado hasta de un tribunal constitucional, hay la posibilidad de la revisión de la decisión. Es una garantía, por eso se llama la garantía de la pluralidad de instancias. Y en el caso del Tribunal Constitucional, cuando está en juego derechos fundamentales, hay la última instancia que revisa las decisiones del Tribunal Constitucional por mandato de nuestra Constitución es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? O sea, la última instancia, y leo y me remito al artículo 205 de la Constitución, en materia de derechos humanos, la jurisdicción en el país no se agota en el Tribunal Constitucional, sino en lo que dice la Corte Interamericana, y sus decisiones son vinculantes. Lo que yo digo no es una novedad, forma parte del derecho convencional que todos los operadores jurídicos estamos obligados a respetar. Dicho esto, en ese marco, en ese escenario, el Tribunal Constitucional efectivamente el 17 de marzo del año pasado, del año 2022, dio un indulto, 3 votos a favor, 3 votos en contra, y ganó la posición del indulto. Pero esa decisión fue conocida por la Corte Interamericana, y la Corte Interamericana estudió el indulto que dio el Tribunal Constitucional, y mediante resolución del 30 de marzo, la Corte Interamericana dijo al Estado peruano que se abstenga de implementar la sentencia dictada por el Tribunal Constitucional el 17 de marzo del 2022, que restituye los efectos del indulto por razones humanitarias concedido a Alberto Fujimori, debido a que no cumplió con las condiciones determinadas. Y seguiré leyendo, pero ¿qué quiero decirles? Que la decisión que el Tribunal Constitucional tomó en marzo del 2022 fue controlado, fue revisado por la instancia máxima en la jurisdicción de la justicia en tema de derechos humanos, que es la Corte Interamericana. Esta sentencia es vinculante para todos los operadores. Tal es así que al Tribunal Constitucional, tanto el procurador del Estado como el procurador de la parte solicitante del habeas corpus han pedido que le aclare qué implicancias tiene la decisión de la máxima instancia en materia de derechos humanos con su decisión, y ha dicho: yo no voy a aclarar nada, es improcedente, no tengo nada que decir. Y claro, pues no tiene nada que decir, porque su sentencia del tribunal ya ha sido revisada por la instancia máxima, que es la Corte Interamericana, porque esas son las reglas del ordenamiento jurídico. Así está establecida
en la Constitución, artículo 205, ¿no? Fruto de la Convención Americana de Derechos Humanos, ¿no? Entonces, acá no hay nada nuevo, no hay nada nuevo. Más bien, bueno, no sé, yo diría que se ha tratado de tomar esta historia de una aclaración donde el propio tribunal dice no tengo nada que decir, Claro, porque es porque lógico, ¿no? claro, pero el tribunal dice dos cosas, ¿no es cierto? O sea, porque son dos aclaraciones las que son solicitadas. Una por el procurador, donde la resolución del tribunal por mayoría es no procede, se rechaza este pedido de aclaración, porque en realidad usted no está pidiendo aclaración, usted está pidiendo prácticamente una corrección o un reexamen del asunto de fondo y eso no corresponde a una solicitud de aclaración. Y con respecto a la solicitud presentada por Elio Riera Garro, que es el abogado de Alberto Fujimori, lo que dice es, ni siquiera lo puedo tramitar porque usted lo presentó, lo podemos tramitar porque lo presentó extemporáneamente, pero sin embargo yo quiero insistir en esto. Lo que da la impresión acá, y usted sabe más que cualquiera de nosotros sobre este tema, doctora Ledesma, lo que da la impresión es que esto es una reivindicación por parte del tribunal de su resolución avalando este habeas corpus y por lo tanto el indulto, que termina además con una frase en la que dice: remítase los actuados al juez de ejecución del habeas corpus a fin de que proceda conforme a sus atribuciones. O sea, agarrándose de estas frases es que William Paco Castillo dice, acá lo que está diciendo es que el juez ejecute la sentencia que ha reivindicado el Tribunal Constitucional. O sea, rechaza las aclaraciones, pero en realidad está defendiendo su sentencia a favor del indulto. ¿O no? Claro. El tribunal puede creer en su decisión que ha tomado, pero acá las decisiones no están en lo que uno crea y en lo que uno quiera reivindicar, porque los magistrados pueden estar convencidos de lo que han dicho. Nadie está poniendo en duda eso. Lo que estamos poniendo dentro del marco jurídico es que esa sentencia no tiene eficacia, porque esa sentencia ya ha sido controlada por la instancia máxima sobre el Tribunal Constitucional, que es la Corte Interamericana. Y esa es la sentencia que sella este debate. El artículo 205 de la Constitución dice, agotada la jurisdicción interna, que se agota, ¿no?, que quien se considere que se ha lesionado sus derechos, que la Constitución reconoce, puede recurrir a los tribunales u organismos internacionales constituidos del que el Perú es parte. Pero no solo es ese tema, no solo es que ya la Corte Interamericana ha estudiado el indulto del 17 de marzo, que los magistrados hoy pueden reivindicar, y ha ordenado al Estado peruano, no al tribunal, al Estado en general, que se abstenga de implementar esa sentencia. Pero hay un segundo tema que hay que considerar. El segundo tema es que este caso, el caso Fujimori, es un caso que está supervisado por la Corte Interamericana. ¿Y qué implica que un caso esté supervisado? Viene siendo supervisado por la Corte, ha sido en el año 2018, ha sido en el año 2022, y por eso es que la Corte le dice al Estado peruano, tú, Estado peruano, infórmame, ¿no?, el cumplimiento de la sentencia, y le da plazos para que le vaya informando. Porque casos donde hay violación de derechos humanos, como ha sido este caso que la Corte ordenó al Estado que se investigue y se sancione a los responsables, no queda ahí la labor de la Corte, sino que la Corte supervisa al Estado cuánto viene cumpliendo. Esa es la lógica de la jurisdicción en materia de derechos humanos. Entonces, este caso Fujimori no es un caso que se agota en la discusión interna del país, más bien es un caso que supera la jurisdicción interna y va hacia la Corte Interamericana, porque es la Corte la que ordenó que se investigue y se dé la responsabilidad, y por eso es que el Perú o el Estado peruano acató y ha hecho todo este juicio. Y es la Corte la que además viene controlando la ejecución de esa decisión. Ahora, en resumen, no es un caso fácil. En resumen, doctora Ledesma, el juez de ICA, de ejecución del habeas corpus, lo que debería hacer, según usted, es acatar la decisión de la Corte Interamericana y no procesar el indulto. Pero incluso en el caso de que lo hiciera, el gobierno peruano, a través del Ministerio de Justicia, no puede ejecutar esta resolución porque tiene una decisión que está por encima de cualquier otra, en este caso, que es la de la Corte Interamericana. Esa sería la situación en la que estamos puestos. Ahora, ¿qué pasa si no ocurre esto, Marianela? ¿Qué pasa
si el juez dice procede el indulto y el Ministerio de Justicia, donde están contando votos, porque este país lamentablemente se resume todo a contar votos, ¿cuántos votos se pueden ganar con este indulto ante la eventualidad de una discusión de vacancia presidencial? Otra vez, ¿no? Más allá, a ver, la regla general es que toda persona formada en derecho sabe que las decisiones de la Corte Interamericana forman parte del derecho de convencionalidad que rige las reglas, a tal punto que no solo las decisiones de la Corte en materia de derechos humanos son vinculantes. Hace años, cuando el señor Baruch Shipser perdió su nacionalidad y también de paso intervinieron sus bienes, ha sido la Corte la que ordenó al Estado peruano que le restituya la nacionalidad y la implicancia de los bienes. O sea, si un Estado decide no acatar un fallo judicial interno o también internacional donde está vinculado por sus tratados o sus convenios, sencillamente está trabajando una figura que se llama inseguridad jurídica. Entonces, ¿cómo yo voy a pretender que vengan inversiones, que se dinamice la economía con la inversión extranjera cuando las sentencias, inclusive en sede nacional, y las sentencias extranjeras acá no se cumplen? Realmente estaríamos dinamitando y poniendo en riesgo por lo menos el escenario de una seguridad jurídica mínima que se debe pedir para todo plano de la vida social, no solo en temas de derechos humanos, también en temas de inversiones, en temas de toda la situación que uno aspira como Estado, ser mirado como un Estado creíble y respetable de sus tratados y de los convenios que suscribe. Ahora, cambiando de tema, doctora Ledesma, la Junta Nacional de Justicia ha decidido abrir un procedimiento disciplinario inmediato a la fiscal de la Nación. Entiendo que dentro de los procedimientos que la ley le otorga como facultades a la Junta Nacional de Justicia se incluye la suspensión que puede ir mientras dura esta investigación por 6 meses. Ahora, Luciano López acaba de publicar lo siguiente. Dice que han presentado medidas cautelares ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la remoción de la fiscal Marita Barreto en el mismo momento en que daba cumplimiento a una orden judicial de detención del principal personal de confianza de la fiscal de la Nación. Se busca proteger su vida e integridad al haber sido separada de tan importante investigación sobre presunta organización criminal en la misma cúpula de la Fiscalía de la Nación. Esto ha escrito Luciano López. Le doy estos dos datos, lo de la Junta y lo que está haciendo la defensa de Marita Barretos en la Corte, porque nos interesa saber su opinión, Marianela. ¿Qué es lo que tendría que pasar para salir de este embrollo en el que estamos metidos en el Ministerio Público? Ya, excelente. Son dos temas diferentes. En el tema de la fiscal Patricia Benavides, está sindicada por dos temas. Uno, por un tema de delitos posibles, que según la tesis de la fiscal Marita Barreto y todo su equipo, que eso es materia ya de un ilícito penal, organización criminal por tráfico de influencia y otros delitos. Y otro tema es ella como funcionaria, cómo ha ejercido su labor como funcionaria del Ministerio Público, teniendo el más alto rango de la institución, ¿no? Entonces, en este último tema, el llamado a analizar su conducta funcional es la Junta Nacional de Justicia, que es el ente constitucionalmente encargado de nombrar a los jueces y también de mantenerlos y también de separarlos, ¿ya? Y en este caso, la Junta, ante no poca cosa que es una decisión del juez Chávez Tamariz, a pedido de la Fiscalía, ¿no?, de ordenar, de sindicarle que ella es la líder de una organización criminal, no es poca cosa. No es una ciudadana común y corriente, es una ciudadana funcionaria y representante de la máxima institución del Ministerio Público. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho qué es lo que ha hecho la Junta Nacional? Llamarla, someterle a un proceso disciplinario, pero no de una manera regular y ordinaria, porque no se trata pues de una inconducta funcional común y corriente, que tal vez llega tarde, que tal vez no es oportuna en sus decisiones. No, no, acá es algo más que eso, es formar parte de una red criminal y liderarla. Por eso es que el propio reglamento de la Junta tiene un artículo que habilita a la Junta Nacional a prescindir de iniciar un proceso ordinario, sino que de manera excepcional, cuando de repente haya situaciones que permitan
a través de una notoria conducta irregular, o cuando hay hechos, dice, de muy graves, que sean de notorios y de evidente conocimiento público, que hagan que se inicie ya la investigación. Quiero que focalicemos, se está iniciando la investigación, hasta ahora no sabemos si será responsable o no, pero por lo menos cuando se abre este procedimiento es el escenario donde ella tiene que ir a responder a la Junta y explicar, ¿no?, sobre los hechos que se le está imputando. Y según eso, la Junta tomará pues la decisión, luego de haberle escuchado, porque eso es lo mínimo de un contradictorio, tomará la decisión máxima de destituirla o de repente absolverla o de repente colocar algunas sanciones leves. Eso estará en función a lo que ella muestre y en relación a las evidencias. Pero no vamos a esperar que el procedimiento siga con lo que demora y el camino lento que tiene la Junta Nacional en sus decisiones en general, ¿no? En general, existe habilitado en la propia ley y en todo proceso lo que se llaman las medidas cautelares. ¿Las medidas cautelares para qué? Para evitar que lo que diga la Junta futuro no genere pues una situación de un perjuicio irreparable, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que puede hacer la Junta? La Junta está habilitada ahora que ha abierto el proceso y ahora que me imagino que la señora dará sus descargos frente a la Junta, que me parece lo más correcto, ¿no? Tiene luego que la Junta tomar la decisión de suspenderla, ¿no? Un plazo en tanto la Junta avanza su investigación. Pero la suspensión también está ligado con la otra idea de la fiscal Marita Barreto, porque mantenerla en el cargo en este momento a la señora Benavides es mantenerla en una posición de poder que le va a permitir manipular, dirigir, controlar, ¿no?, la investigación en la que ella es precisamente la protagonista, la cabeza. No resulta razonable que la investigada principal tenga en sus manos aún la facultad de designar quiénes van a ser los fiscales que le van a investigar, quién va a ser el coordinador. Como no le agrada a Barreto, la saca y pone a otro. El otro dijo que no, ahora busca a otro, pero todos los que los va a designar son designadas por ella, a dedo, siendo ella la principal protagonista de esta investigación. No solo es por eso, en este momento es crucial que las evidencias que se están tomando, como por ejemplo se han allanado domicilios, vehículos, intervenciones telefónicas y una serie de datos que se ha sacado, esa prueba tiene que ser celosamente cuidada, custodiada, claro, no contaminada, Marianela, no tomada por terceras personas. Empezaré recordándoles que no hay nada absoluto ni permanente en la vida. Una muestra de ello es lo que está pasando en la máxima instancia de la Fiscalía. Y nuestra Constitución, que le voy a dar una respuesta desde esa óptica, señala que todo funcionario que recibe un poder tiene que ejercerlo con límites y con responsabilidad. Artículo 45 de la Constitución. Y el cargo no es eterno, ni el poder es eterno. Más bien el poder es muy efímero. Pero llegará el día que dejarán el poder, por las buenas o por las malas, y tendrán que responder sobre... Esta historia no ha terminado. Habrá terminado la primera faceta de esta actividad delictiva, en que lamentablemente desde el Ministerio Público se está tomando como una institución para instrumentalizar la impunidad y la vendetta. Eso será materia de una responsabilidad futura, porque eso digo, nada es absoluto ni permanente en la vida, ¿no? Y hay que recordarles que quienes tienen el poder hay que usarlos, no con límite y responsabilidad, como por ejemplo, es razonable que un fiscal que ha dirigido toda una investigación en el momento del juicio oral, cuando se va a hacer todo el debate de las pruebas, sencillamente lo retire. Claro, lo hago con la finalidad de debilitar, ¿no?, la posición del Ministerio Público, porque no es lo mismo alguien que ha dirigido una investigación desde el inicio, alguien que lo pongo ahora de coyuntura por la emergencia, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a responder frente a la imputación del procesado, del abogado, que va a ir con todo un arsenal de una muy buena defensa? Al final vamos a terminar con una decisión. Impunidad, absolución, no se ha aprobado, ¿no? Y eso es lo que se está buscando. En otras palabras, instrumentalizar estas instituciones para fines nada nobles, más bien para fines orientados a evitar con fines de evitar las sanciones penales que le correspondan. Ahora, para terminar, Marianela. Sí. Sí. Perdón, te interrumpí. No, finalmente decía qué hay que hacer.
Acá hay varias respuestas. Unas tal vez de hidalguía, de la propia investigada, que es la señora Patricia Ok. Benavides, de aceptar su renuncia o aceptar su separación transitoria en tanto ella hace sus descargos y se aclara, ¿no? Porque más allá del cargo está la imagen, el apellido, el honor, que creo que vale más que de repente un sueldo o una posición laboral que pueda tener, ¿no? Ese es un inmaterial invalorable que pasa de generación en generación. Eso sería una opción. Una segunda posibilidad es que la Junta de Fiscales Supremos, que ahora van dos, ahí está la señora Patricia Benavides, es una tercera, que se reúnan y arreglen internamente este lío en la organización misma. Una de ellas es que la Junta, así como la eligió ella como fiscal de la Nación, ¿no? La retire y le diga, bueno, vamos a elegir en este momento, dada la coyuntura y dada que tú estás investigada, a otra fiscal de la Nación. ¿Y quién podría ser? La otra fiscal que está también reclamando, Delia Espinosa, que la han trasladado Al a la Jurado Junta Nacional de Nacional de Elecciones. Justicia, al Jurado Nacional, que venga y ocupe el cargo que le corresponde. Y a la Junta Nacional, bueno, mandarán otro reemplazo, otro fiscal, ¿no? Pero eso es también una situación de conversar dentro de la propia institución. Eso no significa que se va a liberar de la responsabilidad penal, que la va a absorber, pero eso lo que significa es que la institución en sí no puede estar resquebrajándose, no puede estar debilitando y sobre todo debilitando las investigaciones que vienen haciendo los fiscales con mucha idoneidad. No, no puede ser que quien hace su trabajo correctamente, más bien lo que hay que hacer es sacarla y votarla, igual con el resto de fiscales, ¿no? Entonces ese no es el mensaje que se debe dar, ¿no? Ese es un segundo escenario, la propia institución tomar acciones y redefinirse y reordenarse. Y una tercera situación es la Junta Nacional. La Junta Nacional debe también tener pues una posición protagónica, activa y oportuna, ¿no? Las respuestas lentas, pasivas, ¿qué es lo que hace? Que en este momento tan álgido como es que se está tomando las evidencias, las muestras, las declaraciones de los detenidos, hoy le tengo que cambiar a la fiscal coordinadora. ¿Con qué objetivo hoy? ¿No? Con el objetivo de debilitar todas esas evidencias, ¿no? Hay mucha información trabajada por meses y, por cierto, entregado por los propios miembros del Congreso. Ni siquiera acá existió chuponeo ni nada de esas cosas, ¿no? Bueno, eso es lo que tendría que decir en cuanto a las posibles salidas. Muchas gracias a Marianela Ledesma, expresidenta del Tribunal Constitucional, por estar con nosotros. Muy amable por atendernos, como siempre. Muy Aleja, yo gentil, muy pensaba que me buenos ibas a días. permitir una última. Sí, Ah, ya, sí, ok. claro, Sí, permíteme hacer una reflexión final, Nicolás, claro. y te robo breves minutos, solamente decir que estamos ante una crisis, no solo de la clase política, diría de una casta política que utiliza, y ahí en la casta política metemos a todos, desde el serronismo, el fujimorismo y todos los que están representados en el Congreso, con el objetivo estrictamente de lograr impunidad, ¿no? Canje de votos para fines ilícitos, para fines ilícitos. Y me da pena que el Tribunal Constitucional también esté metido en esta historia. Yo me remito a la sentencia del juez Chávez Tamariz. Hay que leer la página 73 y 96 de la resolución del juez Chávez Tamariz que ordena las detenciones a toda esta organización criminal dirigida por la, según presunción, ¿no? De la señora Patricia Benavides. Ahí en estas páginas literalmente se aprecia que se estaba organizando tomar la Junta Nacional y a quien se le iba a dar la presidencia de la comisión para elegir a los miembros iba a ser al presidente del Tribunal Constitucional. Inclusive hay un proyecto de ley que se ingresó 4890 del 2022, ¿no? Entonces hay toda una organización, una organización. Lo que yo digo está en la decisión que ha tomado el juez, página 73, página 96, ahí está la evidencia y está el proyecto ingresado para que sea el Tribunal Constitucional, el presidente, el que dirija la nueva designación de los miembros de la Junta cuando eran retirados. Hoy que se pone en evidencia la situación de criminalidad organizada, sale el Tribunal Constitucional sacando un refrito, ¿no? De una sentencia de la Corte Interamericana que ha sellado el caso Fujimori, dándole vida como un poco de distraer políticamente un asunto de criminalidad organizada, donde el tribunal también forma parte de esa discusión política. Una pena, lamentablemente, como institución, que se esté prestando todo ello.